Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Geopolítica. A estas horas se sigue celebrando esa cumbre COP28, que está dejando, bueno, pues la típica imagen en la que te dicen que como tú no reciclas los botellines de vidrio en tu casa, vas a destrozar el mundo, mientras llega la gente gastando litros y litros de combustible, como si no hubiera un mañana. Quiero decirte, llegan tres tipos que vienen de la misma ciudad y van a la misma ciudad en tres reactores diferentes a decirte que cuidado dónde tiras el botellín. Eso es lo que está pasando en la COP28 y que están gastándose. Reino Unido, por ejemplo, ha dicho que se va a gastar 500 millones de libras en reforestación. No sé, 500 millones, vamos a ver qué se reforesta. El caso, se está celebrando esa cumbre y se está celebrando en Arabia Saudí, lo cual también es una cosa, la verdad, algo atípica, extraña. Es como los mundiales de fútbol, se celebran donde hay dinero, no donde llama el fútbol. Pues algo parecido acaba de ocurrir con la COP28. El caso es que esto está ocurriendo por un lado, por el otro, si me permiten, y ya yéndonos a la parte más seria de todo esto, ha vuelto a estallar el conflicto en Gaza de forma abrupta y de forma absoluta, saltándose ya el hecho de que no están en tregua. Ya no es que haya pequeños combates, es que directamente los combates en la franja de Gaza vuelven a ser los que había antes de la tregua y no se esperan nuevas liberaciones de rehenes, aun cuando a Israel le faltan unos cuantos por recuperar y a Benjamín Netanyahu otros tantos para poder decirle a la opinión pública que esto está saliendo bien. Dicho esto, en la parte de Israel, hay quien dentro del gobierno de Netanyahu se está jactando de presionar todavía más a Netanyahu para haber acabado con la ministra de Defensa o el propio ministro de Exteriores. Dicen, nosotros estamos presionando para que acabemos rápido con esto y volvamos, porque hay que acabar con Hamás. Han llegado a decir que le van a dar la madre de todas las palizas. Textualmente ha dicho un miembro del equipo de Benjamín Netanyahu al respecto de todo esto. Mientras esto ocurre en esa parte del mundo, en Ucrania siguen los combates. Se ha dado cuenta Zelensky de que está perdiendo frontera y pide ya fortificar algunas zonas, es decir, volver a esa parte en la que recoloca sistemas de equipos antiaéreos y sistemas de defensa para intentar proteger algunas zonas, y está precisamente dándose cuenta también de que lo de ir por el Dnipro no era lo que había pensado en un principio con esa ofensiva, y está también reculando en esa parte. Mientras tanto, le han preguntado a Sergei Lavrov, al ministro de Exteriores ruso, que por qué no hay una negociación, y se van a reír, pero es que están pasando muchas cosas. Esta mañana le han preguntado a Kyrios Mitsotakis en Bloomberg Televisión por el encontronazo que tiene con Reino Unido, y a cuenta de las estatuas que no vuelven al Partenón, pero que eran del Partenón, y que ahora Reino Unido dice que son suyas. Como un día las sacamos de allí, pues ahora son mías. Básicamente, como entrar en tu casa, llevarme un cuadro y cuando vienes a por él decirte, ojo, cuidado que esto es mío. Igual dejo que lo expongas tú en la tuya, pero en principio es mío. Claro, el conflicto diplomático es evidente, pero le decía, ha dicho Kyrios Mitsotakis, yo estoy intentando reconducir la situación con Reino Unido, pero hacen falta dos para bailar un tango y estoy solo. Y Lavrov, que ha debido de ver esta entrevista, es evidente, le han preguntado que por qué no hay negociaciones y ha dicho, porque hacen falta dos para bailar un tango, nosotros estamos por la labor, pero es que la OTAN y Estados Unidos están bailando breaking dance. El break dance están bailando. En fin, con esto sobre la mesa, que es exactamente lo que hay, si me permiten, ¿eh? Y un último punto preocupante. En China vuelven a estar copando los hospitales con determinadas crisis sanitarias relacionadas de nuevo con virus respiratorios. Taiwán y algunos otros países ya han pedido que no viajen sus ciudadanos ni vuelvan o sea, que los que estén vuelvan rápido, y ojo, porque en Taiwán incluso te hacen cuarentena, y que los que estén en sus respectivos países no viajen a China. Ojo a todo lo que se puede estar gestando ahí detrás, una vez más, y que, bueno, pues todos los que estuvimos, evidentemente, como todos, que ya vimos en 2020 cómo podía salir todo esto, pues estamos un poquito poniendo las barbas en remojo. Si me permiten, hoy vamos más deprisa con el análisis, porque además tenemos la suerte de contar con nada menos que cuatro maravillosos analistas, como son José María Viñals, director del Máster de Relaciones Internacionales del IEB. José María, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, y les ven ahí también a todos, aprovecho, a Antonio Alonso Marcos, profesor adjunto de Historia del Pensamiento de la Universidad CEU San Pablo, a José Luis Orella, que también le ven ahí en sus pantallas, profesor de Historia Contemporánea en esa Universidad CEU San Pablo, y a Guillermo Pulido, a mí me cae abajo a la izquierda en ese cuarteto, analista de la revista Ejércitos. Siempre un gusto contar con vosotros, teneros al otro lado. Bromeaba yo con el asunto de los tangos, tangos para arriba, tangos para abajo,
pero no queda muy claro quién está negociando qué ni por qué. ¿Se iba a negociar y Europa se ha rajado o Europa ha decidido que había que aprovechar y seguir en esa línea que decían ayer de allí en ese juego nos va la existencia? ¿No se va a negociar? ¿Qué está pasando en Ucrania? ¿Y qué está pasando también con las propias fuerzas ucranianas? Porque están en el día de hoy reculando en lo que en teoría era una ofensiva que estaba teniendo éxito en esa frontera con el Dnipro. Bueno, no sé qué quiere empezar, si quiere Guillermo. Vale, bueno, en el Dnipro era inevitable, es decir, nunca se pudo tener demasiadas esperanzas que el cruce de ese río desembocara una contraofensiva que desbaratara el sistema defensivo ruso, o era poco probable, evidentemente no se puede estar seguro nunca al 100%, básicamente por una cuestión logística, la cantidad de tropas, vehículos, combustible, municiones, eso son muchas toneladas, ¿no? Y un gran volumen de desplazamiento logístico, teniendo que atravesarlo a través de barcas, pontones, en lo que queda del Dnipro, que además es un territorio irregular, porque hay una parte, al haberse estrechado bastante el cauce, pues hay una parte que todavía está medio fangosa, otra parte con agua, y por tanto ahí no se podía desplegar un gran número ni de tanques ni de tropas, podían avanzar un poco, y además ya se sabía a nivel de los que seguimos la guerra que Rusia tenía fortificada, es decir, su parte del margen del río a partir de los 2 kilómetros. Es decir, las casamatas, las trincheras, los campos de minas era a partir del 2.º kilómetro, ¿no? Entonces, Ucrania sí podía avanzar dentro de esos límites de los 2 kilómetros sin que hubiese demasiada oposición, ¿no? Y por tanto, pues lo que estamos viendo en estos momentos pues es eso, ese tira y afloja, siempre sabiendo que es muy poco probable, evidentemente en la guerra pueden pasar imprevistos, pero es muy poco probable que vaya a haber algún tipo de ruptura, a menos que se haga una gran obra de ingeniería de guerra que permita canalizar logísticamente pues, la llegada de vehículos y municiones y combustible allí, ¿no? Mientras tanto, pues Rusia siempre va a tener la ventaja, ¿no? Sí, pero aunque tenga esa ventaja, le traslado la pregunta también, yo no sé, Antonio, Viñals y José Luis. Aunque tenga esa ventaja, como dice Guillermo, que parece evidente, yo no sé por qué a veces nos empeñamos en negar ciertas cosas y lo del Dnipro era también otra cosa que parecía de cajón. Pero parece, al menos por las declaraciones, que se avienen a negociar. Y sin embargo luego no termina de haber nada. Es como raro. Entramos otra vez en ese juego de dialéctica contra la realidad. Bueno, para empezar, vamos a ver, comienza la época de la Rasputitsa y por lo tanto, pues lo que comentaba el anterior interviniente, ¿no? El analista de la revista Ejércitos, bueno, pues claro, es que ahí es difícil que se pueda avanzar por la cantidad de lodazales que se van produciendo. Entonces, incluso los Abrams, pues parece ser que le han enviado una notita junto con el paquete, ¿no? Y le han dicho a los ucranianos, cuidado que esto, el filtro del polvo se lo tienen que limpiar ustedes cada 12 horas, ¿no? Entonces, un mantenimiento como muy difícil, ¿no? Nos obcecamos en su momento con el envío de tanques y a lo mejor lo que necesitan no son tanques, sino que es otra cosa. Ahora, como es eso lo que piden, pues hay que dárselo. Pues nosotros los europeos, por lo menos, tendríamos que haber tenido un poquito más de sangre fría, analizar bien qué es lo que realmente necesitan, no tanto atender como un pollo sin cabeza a todo lo que nos vayan pidiendo y además sin límite, además se lo decimos, pida usted lo que quiera, que nosotros se lo vamos a dar y ya está, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Y luego por otro, que efectivamente, bueno, pues hay que ser realistas. Entonces, por supuesto que quieren sentarse a la mesa a negociar. Esto desde hace bastante tiempo. Y de hecho, para eso era la contraofensiva de primavera-verano, que ya se ha convertido en la de otoño-invierno y que ha sido un fracaso absoluto y, vamos, y sin paliativos, ¿no? Para eso lo querían, para sentarse a negociar, digamos, con una cierta ventaja territorial, es decir, teniendo una baza con la cual negociar. Pero el escenario que le queda por delante, primero, si se sienta a negociar en una débil posición, o ya parte de un mal sitio, y luego además es que a lo mejor a Rusia no le interesa sentarse a negociar, sobre todo si lo que está en juego es desprenderse de territorio que ya considera como parte integrante de la Federación de Rusia, algo que pues que no parece muy a la vista, ¿no? José María. Sí, bueno, yo creo que aquí estas conversaciones
se llevan produciendo desde hace bastante tiempo de forma oficial y de forma oficiosa. Hemos tenido campeones de la paz, en su día China, Turquía y otros players, ¿no?, que han aparecido. La verdad es que las negociaciones suelen... lo que ambas partes buscan es la posición más cómoda o la posición de fuerza, ¿no?, a la hora de sentarse en una mesa de negociaciones. Y eso suele venir acompañado o bien de una buena noticia del frente, pues la toma de una posición o de un enclave o la ruptura del frente, o bien por algún apoyo que se consiga de la comunidad internacional o de alguno de sus aliados, como puede ser, por ejemplo, desbloquear esos 60.000 millones de dólares que ahora están estancados en Capitol Hill y que en principio deberían acabar en bienes, habituallas, equipos para Ucrania. No sabemos si de forma escalonada, no sabemos cómo, pero eso sería una buena noticia para sentarte a negociar con Rusia y decirle, mira, aquí tienes este músculo, enseñar el músculo, ¿no? Es decir, esto se puede durar mucho más tiempo del esperado y, por lo tanto, pues bueno, partes de una posición de fuerza. Son técnicas de negociación. Lo que pasa es que, claro, desde el punto de vista interno, por un lado, Vladimir Putin no ha conseguido sus objetivos estratégicos y, por otro lado, Zelensky no puede sentarse ahora porque tampoco puede dar por perdida una parte de Ucrania que tiene el tamaño de Portugal, ¿no? Entonces, las dos partes están en una situación ahora en un nudo gordiano que por un lado quieren negociar porque el invierno llega, porque la situación se puede complicar mucho más, pero por otro lado tampoco están en la posición que ellos mismos querrían, tanto desde la opinión interna como de cara al adversario. Yo imagino que esto en algún momento, por circunstancias, algunas predecibles, otras que solo conocen las partes, se llegará a algún tipo de alto el fuego y se respetará el status quo de los territorios con el control de cada una de las partes, como pasó ya en el 2014. Le voy a dar paso a José Luis. Oiga, aprovechando que estáis todos, os voy a pedir que, si queréis, os interrumpáis o habléis, porque vosotros lo hacéis mucho más dinámico que yo mismo. José Luis, sobre este asunto, y luego os quiero preguntar por una publicación del New York Times que dice que sabía Israel desde hace más de un año que jamás le iba a hacer lo que le hizo el 7 de octubre. José Luis, sobre este asunto de la negociación, no negociación, los avances, no avances, ¿qué pasa en Ucrania? ¿Cuándo lo vamos a dar eso? ¿O cuándo van a conseguir cerrar, de verdad, restañar esas heridas? Bueno, lo que no cabe duda es que el sistema defensivo que dejó el general Surovikin pues ha producido un gran cambio en ese aspecto. O sea, el ejército ruso, que veíamos que había sido un enorme bluff, ha conseguido de una manera racional plantear un sistema defensivo que le ha dado una gran efectividad, blindar gran parte de los territorios que quedan bajo su dominio, y los ucranianos, bueno, pues los hemos visto fracasar estrepitosamente un poco en esa ofensiva. Y ahora esa guerra de desgaste va claramente en su contra, no solo en un sistema de municionamiento, de armamento que depende exclusivamente de los aliados occidentales, sino que incluso en sus propios recursos demográficos cada vez se deja más que desear, con unas levas muy intensas, incluso llamando al voluntariado femenino, trayendo el personal que se estaba entrenando en Gran Bretaña, incluso recortando los cursos de formación, y por tanto eso no ayuda en nada a un levantamiento de la moral, sino más bien a incentivar la marcha a través de las fronteras con Moldavia y con los países occidentales, fugándose y abandonando el barco como pueden, ¿no? En esas circunstancias sí que van cambiando un poco las tornas, y eso favorece también unos procesos de negociación, porque claro, Rusia, aunque aparentemente le va económicamente, pues ha sabido afrontar un poco las sanciones, no deja de ser una economía, bueno, con el tamaño que tiene, con la debilidad que tiene, y por tanto también quiere salir como sea un poco de ese conflicto.
claramente los objetivos que se había planteado su presidente han quedado totalmente desfasados, no se produce ese cambio de ejecutivo ucraniano y por lo tanto tiene que reducir sus objetivos a una cuestión menor, que es toda la parte prorrusa, un poco ucraniana, intentar asimilarla, ya que tiene ahí, bueno, pues un tanto por ciento muy favorable de esa población. Por el contrario, la Ucrania un poco que quedaría de una manera soberana y que no está dispuesta a afrontar por ese lado, bueno, pues estaría obligada por las circunstancias a ese tratado de paz, pero habría que compensarla sus pérdidas territoriales de algún modo, ¿no? Que es un poco lo que se está pero, un poco José Luis, discutiendo. Claro, pero en esa línea, ayer Zelensky estaba particularmente desolado. No sé si visteis esa conferencia que dio en la que dijo, bueno, nos han dicho que entramos en la OTAN, nos han dicho que entramos en Europa, pero nadie me exige ningún cambio de nada, nadie me da fechas, nadie... La realidad es que me dicen que entro en la OTAN porque sí, pero no parece que eso vaya a ocurrir. O sea, le sonaba al propio Zelensky, tal cual lo contaba ayer, le sonaba una larga cambiada, ¿no? De, bueno, me están diciendo esto, pero tiene muy mala pinta. Parte de esa negociación, parte de esa compensación que dice Orella, igual es precisamente, oye, entras aquí, a cambio, evidentemente, estás cediendo, como decía, creo que era José María, un territorio equivalente a Portugal, que no es poca cosa. No sé si vosotros veis eso o no veis eso. Y aprovecho ya para lanzaros esa pregunta, responded como y quien queráis, pero ¿sabía, como dice el New York Times, Israel un año antes que jamás iba a atentar de esta manera contra esos distintos kibbutz? Pues si quieres, abro yo fuego muy rápidamente para no pisar a nadie, ¿vale? Pero la cuestión, por cerrar un poco el tema de Ucrania, hay que tener una cosa en cuenta, y yo creo que esto los ciudadanos españoles, como ciudadanos de la Unión Europea, ciudadanos responsables, ciudadanos maduros, tienen que tener una cosa bien clara y tienen que responder a la siguiente pregunta. ¿Está a día de hoy bombardeando Kiev civiles en Donetsk y en Lugansk? ¿Sí o no? Esa pregunta se la tienen que responder ellos y la tienen que buscar por donde sea, por Internet, por Telegram. Esa respuesta la tienen que encontrar, porque los medios de comunicación ni siquiera hablan de esto. ¿Está Kiev bombardeando a día de hoy objetivos, no objetivos civiles, sino matando civiles en Donetsk y Lugansk? ¿Sí o no? Porque lleva desde el año 2014 haciéndolo. Lo digo esto, lo de los ciudadanos europeos, etcétera, porque somos nosotros quienes estamos proveyendo de armas a este señor. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. Cuando decimos, ¿tiene derecho a defenderse? Sí. ¿Estamos en una guerra? Sí. En una guerra, pues normalmente hay bajas civiles, sí, pero esto se está haciendo con nuestro dinero, con nuestras armas. Entonces, tendremos que poner pie en pared y decir, oye, esto es legal, no es legal, esto es democrático hacerlo así o no, esto es aceptable o esto es inaceptable. Lo digo por esto que estábamos diciendo de que si se está moviendo más o menos la línea del frente de batalla en Donetsk y Lugansk, que si Avdiivka, que si esta otra ciudad, etcétera. La cuestión es que tenemos que darnos cuenta de que ese frente de batalla no es campo abierto, son ciudades. Y son ciudades en las que vive gente. Ya digo, no solo Avdiivka, que eso es un erial ya, como lo fue Bakhmut en su día, sino que está también siendo atacada Donetsk y Lugansk, están siendo atacadas y, ojo, hay muertos civiles, ¿no? Y volviendo al tema de Israel, pues a mí no me sorprende que lo supieran. Ahora, que de ahí se tenga que deducir, digamos, una serie de responsabilidades punitivas, es decir, del Código Penal, ¿no? Decir, no, es que han sido negligentes. Vamos a ver, los servicios de inteligencia españoles de cualquier país del mundo reciben multitud de alarmas, muchas de ellas creíbles, muchas otras no. Es imposible, es imparable. Esa oleada de alarmas es prácticamente imparable. Algunas se analizan, algunas se llevan más a fondo, algunas se siguen, unas pistas se siguen, otras no. No hay recursos para todo, no todo es igualmente fiable, igual que cuando estamos hablando de los medios de comunicación. Hagan ustedes sus propias averiguaciones, por ejemplo, de esto que he dicho de los civiles en Ucrania, en el este de Ucrania. Bueno, pues habrá que hacer esas averiguaciones. No somos el Estado, no tenemos tantos recursos, pero es que los Estados, por más que se sea Israel y por más que se le presuponga, digamos, la omnisciencia y la omnipotencia, pues no lo tiene. Es decir, tiene sus limitaciones. Y el análisis primero que se ha hecho, que ya cuando se acabe este conflicto, esta batalla, si se quiere llamar así,
de ahora de Hamás, pues ya se asumirán las responsabilidades políticas, esto es advertido, pero el primer análisis que se ha hecho es que efectivamente se falló, y se falló sobre todo en inteligencia humana. Es decir, que había mucha bribery, no me sale en español ahora, sobornos, ¿no? A palestinos dentro de la propia Franja de Gaza, se daban permisos para viajar, para pasar todos los días a trabajar de la Franja de Gaza a Israel a unos cuantos miles, pero aún así no se ha sido capaz de descubrir esto, que ya digo, la organización de esto lleva más de 2 meses y más de 2 semanas, pero se ha sido incapaz, incapaz de detectarlo a tiempo. Texto, Orella, Pulido y Viñals, dice New York Times que sabían en Israel que esto iba a ocurrir desde hace más de un año, que estaban atentos del plan de lanzar ese ataque en suelo israelí y que sabían que iba a ser en el entorno de octubre. Y dicen que es que la última de una serie de señales de los altos comandantes, que la última de las señales, como decía antes Antonio Alonso, de los comandantes israelíes, fue ignorada por el Ejecutivo cuando se dijo, oye, esto podría estar ocurriendo, y no se le dio suficiente credibilidad. Pero, por lo visto, tenían un documento llamado Muro de Jericó, que era un plan de batalla de 40 páginas y que detallaba ese hipotético ataque de Hamás contra las comunidades en el sur de Israel. Y a ese documento no se le dio, dice el New York Times que no está claro cómo se obtuvo, pero no se le dio la credibilidad suficiente. Yo no sé, Orella, Pulido, Viñals, este tipo de cuestiones... es como la teoría del 13º hombre, ¿no? Investigas tantas que hay alguien que se tiene que no creer lo que ocurre. Hombre, cuando tienes un movimiento que más o menos sabes sus características, conociendo Hamás, sabes que en cualquier momento va a aprovechar para realizar un ataque porque tiene que sacar una garantía ante su gente y especialmente en ese liderazgo, esa pugna por el liderazgo político que tiene con la OLP, especialmente marginarlo, hacerlo y absorber y vender esa imagen de representatividad absoluta de toda la imagen del pueblo palestino. A mí lo que me cuesta es un poco creer que la contundencia de lo que ha sido ese golpe, con cerca de 1.400 asesinados, con un ataque sorpresa, vamos, que casi ha sido calificativo por algunos como una especie de Pearl Harbor sorpresa en ese aspecto, pudieran tener la información los servicios de inteligencia israelíes de que iba a ser esa contundencia. Más o menos sí que podían igual prever a través de sus servicios de inteligencia, de la gente que tenían comprada, que los otros reaccionarían, que tarde o temprano iban a tener ese tipo de ataques igual terroristas, de incentivación, un poco de esa violencia, pero claramente ellos pensarían que sería igual el típico de atentados que muchas veces les ha provocado, que pueden ser media docena de asesinados y que ya les daba la excusa para lo que ellos querían. Tenemos en cuenta las características también del ejecutivo de Netanyahu, el tipo de aliados que tienen y las ganas que tenían de demostrar que ellos tenían que aniquilar todas las capacidades armadas y políticas de los grupos políticos palestinos cuando la gente estaba, podemos decir, casi presionando, favoreciendo otro tipo de puente. Los problemas internos de protesta contra Netanyahu no es precisamente el político más querido antes del conflicto, ni siquiera ahora tampoco, y le convenía también un poco este caso, ¿no? Entonces, lógicamente, uno no puede determinar las contundencias de los golpes y de los atentados, y entonces ahí nunca sabremos perfectamente qué es lo que ha pasado. Entonces, podemos describir un poco los personajes con esas características e imaginarnos más o menos un poco lo que ha sucedido, ¿no? ¿Coincidís, Pulido, Viñals? Lo digo porque a mí me escama un poco toda esta reforma de poder que quería Netanyahu y que ha terminado consiguiendo tras el atentado. Guillermo. Creo que no le escuchamos. No sé si está muteado. Sí, vale, perdón. La reforma constitucional todavía no está, es decir, no la ha conseguido sacar Netanyahu.
Y de hecho, este enorme fallo de inteligencia ha puesto en jaque su gobierno. De hecho, ese era el objetivo de Hamás, porque por lo que iban diciendo sus dirigentes a lo largo del verano del 23, ellos decían abiertamente en entrevistas que se hacían a los medios de comunicación árabes, ¿no? También los típicos medios de comunicación contraglobalistas, que suelen ser de izquierdistas, ¿no? Y contestatarias, pues también le daban pábulo a lo que decían los dirigentes de Hamás, y ellos en verano de este año ya decían que querían una gran guerra contra Israel para dejar en evidencia el gobierno de Netanyahu y de la gente que está más a la derecha de Netanyahu todavía, ¿no? Porque su plan era no solamente la reforma constitucional para evitar que Netanyahu vaya a la cárcel, ¿no? Sino anexionarse Cisjordania. Y querían eso, provocar una gran crisis para derribar el gobierno israelí. Está por ver si ese objetivo de Hamás lo logran conseguir. Es decir, una vez termine la guerra, las principales operaciones militares, están diciendo muchos actores políticos en Israel que habrá que disolver el gobierno y convocar elecciones. Y por tanto, de ser así, y Netanyahu perderá el poder porque tiene un elevado nivel de desaprobación, al igual que los partidos que están en la extrema derecha israelí, y dicen los sondeos a día de hoy, ya veremos dentro de 5 meses, ¿no? Pero a día de hoy ganaría Gantz, que es una persona más, digamos, de centro, ¿no? Y en ese sentido el objetivo de Hamás tendría éxito, de destruir el gobierno de Israel, no el Estado israelí, sino el gobierno, para evitar las anexiones, ¿no? Eso está en proceso. Y después está lo del plan que lo que decía el New York Times, no es que supieran que les iban a atacar, tenían un plan, es decir, de muchos que se hacen a nivel de Estado Mayor, o sea, yo que sé, en España pues hacen planes de guerra contra Marruecos, planes de guerra contra los marcianos, ¿no? Entonces, pues esto es normal. Sin embargo, ellos sí le habían dado una importancia muy importante. Ellos creían que el plan no era un plan menor, sino que era uno de los planes más importantes de Hamás y que de hecho estaba funcionando como si fuese la brújula estratégica de Hamás, porque seguían planes parecidos desde el año 2016. En el año 2016 decían los israelíes que esa brújula estratégica era para, decir, una aspiracional, tener las capacidades para poder hacer ese ataque, porque en ese año no lo tenían, y ya hace un año, en 2022, volvieron a reunirse, ¿no? A tratar este plan, y llegaron a la conclusión los israelíes que Hamás ya tenía la capacidad para lanzar ese ataque, para derribar los muros, ¿no? De Jericó, como lo llaman ellos, y empezar a causar estragos entre la población civil de los alrededores de Gaza. El plan sabían que era verdad, que no era una conspiración. Sin embargo, ellos creían, y eso también ocurre a nivel de think tank, ¿no? De analistas de política internacional, había un consenso, digamos, analítico, de que Hamás era un grupo terrorista, ¿no? Bueno, es un grupo terrorista, pero que es racional, estratégicamente hablando. Esto significa que puedes negociar con ellos y que son muy sensibles a las represalias, ¿no? Entonces, las guerras de Hamás, desde su creación hasta esta de octubre del 23, pues eran lanzar ataques para conseguir concesiones económicas, más dinero de Qatar, que puedan comerciar un poco más con Egipto, un poco más de espacio para hacer pesca, etcétera. Ese tipo de cosas. Entonces, había un consenso de que Hamás no iba a pasar esa línea roja, ¿no? A pesar de que ya reconocían que tenían la capacidad. Yo creo que el principal error no es tanto un error de inteligencia, porque eso, es decir, es un fallo muy grave, ¿no? Lo que han cometido aquí. Podemos dar explicaciones de por qué se cometen fallos de inteligencia, como Pearl Harbor, ¿no? Pero Pearl Harbor precisamente es un caso de fallo de inteligencia garrafal e injustificable. Eso tendría que haber implicado la dimisión del gobierno de Roosevelt, pero en aquella época pues todo el mundo se congregó alrededor de la bandera. Ahora ocurre lo contrario, la gente con Netanyahu no es nuestro Roosevelt, sino un poco el culpable. Y el principal fallo israelí no es tanto anticipar o no que estas cosas ocurren, sino no haber tomado medidas preventivas, como desplegar compañías o batallones alrededor de Gaza para tener una fuerza de reacción rápida y poder reaccionar y minimizar los efectos. Pero es que los tomaron total y absolutamente por sorpresa. No solamente es que no supieran que le iban a atacar el 7 de octubre precisamente, pero sí sabían que ya tenían la capacidad y que tenían esa intención. Por tanto, lo que creo que es inexcusable, no tanto el día, que también hay otros informes de prensa de gente hablando, diciendo que se veían cómo se estaban congregando las tropas, haciendo como el preparativos últimos, es decir, ya habían bastantes indicios y señales que, uniéndolos a que activa ese plan y ya tenían la capacidad, pues eso a nivel de Estado Mayor, ¿no? O a nivel de gobierno tendrían que haber desplegado algunas compañías o batallones alrededor para que en vez de que te maten 1000 y pico, pues te maten a 200 civiles, ¿no? Y eso, yo creo, en mi opinión, es lo inexcusable.
José María, trasladándote todo este asunto y yendo a lo que dice Guillermo, si te matan unos u otros o si es un fallo de inteligencia. Yo últimamente estoy de un conspiranoico que no puedo con ello, pero que Pearl Harbor es un fallo de inteligencia, sí, seguramente también en la línea de lo que decía Orella. Uno espera que no muera tanta gente, ¿no? Que el ataque no sea tan contundente, que te golpeen con tanta fuerza y eso, evidentemente, pues como dices, al final allí se pusieron bajo el paraguas y bajo la bandera. Y, oye, cambió por completo el curso de la guerra a partir de ahí, ¿no? La forma y la manera en la que entraba Estados Unidos era otra. Pero aquí, decía yo, ojo, Netanyahu, no se ha aprobado su reforma constitucional, José María, pero es verdad que aglutina un poder distinto desde que ha comenzado el conflicto. Sí, en efecto. Vamos a ver, aquí hay una asignatura pendiente ahora mismo que es Israel, que es ver la responsabilidad y a quién le pasan la responsabilidad de lo acaecido el 7 de octubre, ¿no? Que ha sido un fallo, pues como han dicho los otros ponentes, otros contertulios, yo creo que es algo evidente, ¿no? O sea, ha habido ya sea el fallo en la predicción, el fallo en la gestión, el fallo en la mitigación, el fallo en la eliminación. Yo creo que ha habido un cúmulo de fallos que la población israelí no va a pasar por alto y además con los recursos que Israel destina a sus servicios de inteligencia, a la defensa, pues va a exigir responsabilidades y las está exigiendo ya, ¿no? Entonces, Netanyahu yo creo que tiene ahora mismo el poder suficiente como para atajar con cierta solvencia lo que es la cuestión militar, lo que es la pacificación, ¿no? Por alguna forma, de Gaza, pero en algún momento le va a pasar esa demanda de la ciudadanía israelí de querer saber quiénes son los culpables y hacérselo pagar, al menos políticamente, ¿no? Entonces, bueno, pues al igual que en otras ocasiones, después de eventos de este tipo, dimiten los gobiernos en pleno o dimiten los líderes. Aquí, pues en vez de causar una crisis de gobierno, parece que ha habido un consenso en los distintos actores políticos y sociales israelíes de ponerse detrás de Netanyahu y que éste gestione la crisis y la reacción de Israel. Pero todos saben que antes o después, no sabremos si la intervención de Israel en Gaza durará 2 semanas más o 2 meses más, pero en algún momento eso va a llevar a una apertura de diligencias para ver cuáles son las responsabilidades. Sí, Israel, perdona, sí, José María. Israel pende de un hilo muy fino, que es la seguridad, y es un país donde toda su ciudadanía está obligada a prestar servicio activo en el servicio de armas, ¿no? Luego es decir, a nadie escapa que la primera preocupación de Israel es la seguridad. Entonces, si un gobernante no sabe atajar estos problemas o saber gestionarlos, pues obviamente le va a caer encima la opinión pública, ¿no? Como está pasando. ¿No era Nostradamus el que decía que la Tercera Guerra Mundial venía por el mundo árabe? Pues no lo sé. No lo sé. Pero desde luego, lo que sí que es cierto era lo que decía Guillermo también, ¿no? Que Israel se confió porque pensaban que estaban disuadidos, tanto por las mordidas que recibían como por la experiencia anterior de que efectivamente si traspasaban ciertas líneas pues iban a machacarles, porque eso ya ha sucedido en anteriores ocasiones. Eso por un lado, y luego por otro, Netanyahu sabía que tenía la soga política al cuello, y esto lo sabe todo el mundo en Israel. Es decir, a Netanyahu le quedaban pues quizás un año como mucho de procesos judiciales. Es decir, no era inmediato, pero de aquí a un año pues este señor iba a acabar en la cárcel. Y yo lo que me han transmitido algunas personas que viven allí es que va a acabar en la cárcel sí o sí, y no por esto del 7 de octubre, ni mucho menos, sino por otras cuestiones anteriores, ¿no? Entonces, el gobierno de Netanyahu va a caer, va a haber elecciones, eso por supuesto. Ahora, ¿quién salga de estas elecciones? Si saldrá un halcón o una paloma, bueno, pues esto lo veremos. Yo algo me dice, y a lo mejor es presuponer mucho, algo me dice que si al final se culmina todo el plan de Netanyahu de arrasar Gaza, de dejarlo hecho un parking,
y controlar muy bien lo que sucede en ese espacio. Algo me dice que todavía tendremos durante una década por lo menos halcones al frente del gobierno de Israel. Es cierto que cualquier cosita, esto no lo dice la historia, cualquier nuevo acontecimiento puede provocar justo todo lo contrario. Y así como la muerte de Isaac Rabin pues propició que vinieran acercamientos y acuerdos de paz, ¿no? Entonces, cualquier cosa puede suceder en Israel y yo no sé si Nostradamus tenía razón o no, si lo dijo él o no, pero desde luego puede pasar cualquier cosa, que el soufflé se desinfle, como que de repente Irán se vuelva loco, porque no está en sus cálculos, yo creo, por lo menos sus cálculos así a primera vista, Irán se vuelva loco y diga, pues a por todas, ¿no? Sí. Y si China ayuda también, pero vamos, ese escenario yo creo que es más que descartable. Bueno, vamos a verlo. Yo no sé si vamos a por la Tercera Guerra Mundial por aquí o no. Tengo que hacer una brevísima pausa, nada, un minuto. Por cierto, que me decía Marta Vilar, que he dicho yo que estaba en Arabia la COP, no, en Emiratos Árabes, la COP 28, en Emiratos. ¿No? Que, con esto de ir con la introducción, habré dicho, puede ser que haya dicho Arabia. En Emiratos Árabes, pero vamos, que la referencia es la misma. Ya me dirán ustedes, la lucha contra el cambio climático en la zona. Pues ya está. Ustedes con sus conclusiones. 2 minutos y volvemos aquí con este equipazo titular que tenemos esta tarde de viernes. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera vez. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Todos Geopolítica con Guillermo Pulido, con José María Viñals, con José Luis Orella y con Antonio Alonso al otro lado de la pantalla. Les hablaba yo, hablábamos de lo que está ocurriendo en Israel, de lo que está ocurriendo en Rusia, de si hay o no, de si va a haber o no paz, pero me gustaría dar un saltito más allá e ir a otro foco que está a puntito de caer y aprovechando que os tengo a todos aquí, no voy a dejar pasar esta ocasión. En Taiwán hemos hablado alguna vez, creo que por unas o por otras a todos os he preguntado por esto a lo largo del año. Se va acabando el año, se van acercando las elecciones en Taiwán y esta misma semana la presidenta Tsai ha dicho una cosa que me llamó muchísimo la atención, que es en Rusia están tan ocupados y tienen tantos problemas en lo económico, lo dijo así, e internamente, que no están para invadirnos. Yo no sé si me hubiera atrevido a tanto siendo presidenta de Taiwán, porque suena casi a reto, suena, no están en esto, pero y viendo cómo iba la película, no lo sé.
Y ahora están pasando, y os aprovecho para lanzaros las dos preguntas, ¿no? ¿Qué opináis y cómo estáis viendo esto? ¿Cómo veis el asunto de Taiwán y qué está pasando en China con el tema de la crisis respiratoria? ¿Esto va a ir a más? Pues, bueno, perdón, José Luis. No. Venga, José Luis. No, vamos, o sea, es que también con China, con el nivel de población que tiene, la densidad, los niveles de contaminación en los ámbitos urbanos, a dónde llegan también la presencia, la red sanitaria pública china, que no es toda igual y homogénea en todo el ámbito. Bueno, pues estamos hablando de un país que es un continente en sí mismo, ¿no? Entonces, claro, también las cifras un poco marean en ese ámbito y no tienen un poco esos niveles, y habría, bueno, pues necesitaríamos casi expertos para mirar un poco esa contundencia, ¿no? Sí, porque ahora todo el mundo sabe que en estos periodos del año es cuando cada vez más hay un incremento de este tipo de enfermedades, estos temas de salud, y habría que ver, bueno, verdaderamente si los números contrastados un poco con los que diga el Ministerio de Salud chino, pues bueno, pues son realidad, no son realidad, y como hemos dicho, también un poco la extensión, el desarrollo del sistema sanitario chino, que no es lo mismo en las zonas de la costa, que está ampliamente desarrollado, con las partes del interior, y también con esa climatología continental que es mucho más severa y agresiva que la nuestra, ¿no? A partir de ahí pues se vería. En el plano económico, pues lo que hemos hablado otras veces, no cabe duda que a China siempre le ha convenido más un sistema estable, más pacífico, para regular especialmente una economía que depende sobre todo de los suministros, que no haya alza de precios, que pueda conseguir, por tanto, bueno, mantener unos niveles especialmente de exportación, que es de lo que China principalmente, bueno, pues se ha convertido en uno de esos campeones. Que luego tiene esa presión política, sí, y también hay que tener en cuenta que dentro de lo que es Taiwán se está entrando ya en esa carrera política por las elecciones, y si viésemos las encuestas, los candidatos más favorables a lo que podría ser ese proceso de identidad de independencia taiwanés, pues igual con ese pequeño pique o crítica a los chinos para que respondan, pues puede darles un balón de oxígeno, un pulmón, para definitivamente crear un poco ya esa inercia de una identidad china triunfante, y no ir un poco a esa visión más protectora de que si sale un taiwanés más proclive a decir, bueno, todos pertenecemos a la misma cultura china, puede de repente rebajar y relajar un poco la tensión entre ambas zonas, ¿no? Guillermo, Antonio. Yo con respecto a la cuestión de la crisis sanitaria, bueno, no voy a decir nada, no sea que luego pase lo que pase, pero así a primera prima facie, que decían los antiguos, a primera vista, pues parece que no es nada grave, digo, es decir, que es una neumonía. Igual hay 2 o 3 casos solo, Antonio. Ya, por eso, es decir, casi mejor no pillarme los dedos. Lo que sí es bastante claro es la crisis inmobiliaria, que esta sí que ha afectado bastante a la economía china. Ya digo, las cifras chinas, pues ¿son fiables? Pues bueno, las que nos digan los gobiernos, el gobierno chino, bueno, pues a lo mejor no es tan fiable. Pero lo que sí que es cierto es que hay una crisis inmobiliaria, que hay una serie de pisos que se prometieron, se empezaron a pagar, y los pobres pagadores pues no han podido habitarlos porque no se han acabado de construir. Incluso hay gente que está viviendo en esqueletos de edificios o mal viviendo en esos esqueletos de edificios, que el precio de los pisos, por ejemplo, en Shanghái, vale más un piso de 50 metros cuadrados en una 10ª planta sin ascensor que una casa a las afueras de Madrid. Pues hablamos de casi medio millón de euros, 400.000 euros, por un piso, ya digo, casi insignificante. En fin, hay una crisis económica que está empezando a dar fuerte, y ya se está empezando a notar en China. Y los chinos lo están empezando a notar. El Partido Comunista ha intentado llevar fábricas de la costa al interior del país, a las zonas rurales, que es donde más se está empezando a notar ese impacto de la crisis económica, precisamente para evitar ese impacto, con lo cual pues hay una buena previsión, una buena planificación. Pues eso puede generar descontento interno.
y se puede lanzar con esa excusa una guerra con Taiwán. Bueno, esa es una posibilidad, yo la veo muy lejana. Y lo digo, y ya con esto acabo, porque nos visitó hace un par de días el exdirector del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, don Félix Sanz Roldán, y nos dio una charla sobre la visión geopolítica, el nuevo orden mundial y todas estas cosas, ¿no? Y la cuestión es que hablando de Taiwán, pues él tiró de anécdota histórica y recordó a Nixon, ahora que acaba de morir nuestro gran amigo Kissinger, ¿verdad? Tiró de Nixon y Nixon iba con esa preocupación en la visita a Mao. Dijo, es que saco de Taiwán esto, pero es que me han tratado muy bien y no quiero estropear las relaciones, pero es que lo tengo que sacar. Y ya a pie de la escalerilla del avión le dice al presidente Mao, dice, bueno, de Taiwán ya hablaremos. Dice, hombre, no, espere. Y para hablar de Taiwán quedan 100 años. Claro, ahora han pasado 50 años de eso. Dice, pues todavía nos quedan otros 50 años. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Los chinos no se mueven a impulsos, ¿no? Como nos sucede en la Unión Europea, que vamos como pollos sin cabeza realmente, ¿no? Entonces vamos a impulsos de no sé qué. Sin embargo, los chinos van con planes de 100 o 200 años y los ejecutan a 100 años vista. Es difícil que se les pille en un renuncio a los chinos. Fuerce que se les mueva a actuar así a impulsos, ¿no? Entonces, pues yo creo que Taiwán ni lo tocarán. Ese comentario de esa señora pues le resbalará absolutamente, ¿no? Bueno, de hecho ya pasó, que dijo, que le preguntaron, ¿ha dicho el Ministerio de Exteriores de Taiwán? Y dijo, creo que era Wang Wenbin, el ministro de Exteriores de Taiwán soy yo, que soy el ministro de China, y eso es, entonces, como también hubo una cosa ahí curiosa, ¿no? Tienen un follón, de todas formas, en lo económico, por primera vez en más de 30 años, no va a rendir cuentas, entre comillas, quiero decir, el análisis económico que hacen a final de año en China es la primera vez que se lo va a saltar Xi Jinping, y seguramente sea por no explicarle al mundo o por no dar pistas de lo que ha pasado internamente con esta crisis inmobiliaria que representaba un porcentaje importantísimo del PIB chino. Ojo la que tienen allí dentro, también formada, yo no sé si con Taiwán o no. Yo no sé si Guillermo, José María, que hemos recuperado también la conexión, si queréis comentar algo en este sentido. Bueno, lo que está, la crisis hospitalaria que está ocurriendo en China, ¿no? Con este repunte de hospitalizaciones de niños, ¿no? Por una especie de neumonía que están teniendo, hay que tener en cuenta que es una infección bacteriana. No estamos hablando de un virus y, por tanto, el nivel de transmisión es bastante bajo, ¿no? Hay un virus subyacente, no se sabe si muy bien es la gripe o otra clase de virus que una vez infecta, ¿no? y produce la enfermedad, pues de manera oportunista vienen estas bacterias, ¿no? Y el problema aquí está en que, por un lado, ya ocurrió lo mismo en 2022 en Occidente, ¿no? Que cuando empezamos a abrir totalmente la vida social, pues tuvimos, por esta época del año pasado, un repunte en casos de problemas respiratorios, ¿no? Porque, digamos, lo que llaman algunos epidemiólogos una deuda de inmunidad, ¿no? Después de haber estado 2 años concentrados, ¿no? Y teniendo menos interacciones sociales, pues eso se generó una deuda de inmunidad y de ahí que hubiese un repunte. Como habían vacunas de gripe y de COVID, pues tampoco fue demasiado grave. En China tienen problemas que sus vacunas pues son peores, ¿no? Sobre todo la vacuna del COVID pues no está basada en la tecnología occidental y se dice que es eficaz, pero bastante menos que las nuestras, ¿no? Y por tanto, por un lado tenés eso, la deuda de inmunidad, y por otro dicen que también hay problemas con esta infección bacteriana, que parece ser que los antibióticos que se están recetando, esta infección muestra algo más de resistencia a los antibióticos que pasadas cepas, por decirlo de alguna manera, de estas bacterias, ¿no? Entonces de ahí que haya más niños hospitalizados, ¿no? Porque los medicamentos son menos eficaces. Por tanto, no hay que preocuparse demasiado, ¿no? De que esto vaya a ser pues la antesala de un nuevo COVID y volver a encerrarnos a todos y que mueran un montón de personas mayores. No es ¿sí? Fernando Simón y tiene mejor aspecto, se le ve más saludable a Guillermo, yo le voy a hacer caso. Porque es verdad, todo esto que apunta es verdad, ¿eh? Todo esto que está apuntado al margen de la broma, todo esto que está apuntando es así. Así que vamos a ver si por ahí sale el asunto. Viñals, Orella, me dais un minuto, que os cambio el tercio también, un minutito, porque si no ya sabéis que aquí hay que pasar el cazo, como que dice. Un minuto y regresamos, y enseguida también os pregunto, porque están pasando cosas más allá de China y Taiwán, pero terminamos de comentar esto. Un minutito y volvemos.
Hola, ¿por cuánto venden este local? Pues en principio no se vende, pero bueno, a ver, dígame. ¿Sabía que esto antes de ser una franquicia de hamburguesas era una biblioteca? Algo había oído. Pues me gustaría que volviese a serlo. Vale, ¿y qué piensa hacer? Convencerle. 200 millones de euros. Viernes 1 de diciembre, superbote especial. Euromillones. No hay nada más grande. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los cocos, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta, vamos directos, que no me quiero quedar sin tiempo. Le decía a José María Viñals y a José Luis Orella, que están ya al otro lado, si querían comentar algo de este aspecto de China, del movimiento que haya ido de Taiwán, y también quiero comentar, y aprovecho y ya os traslado la pregunta para no quedarme luego sin esos minutos. Patricia Bullrich, finalmente entra en el gobierno de Javier Milei, os cambio, fíjate, el movimiento del mapa mundial. Finalmente entra en el gobierno de Milei, no se podía saber, que diría aquel, ¿no? Era evidente. Pero es que le pone como ministra de Seguridad otra vez. Ahí está el mensaje que ha puesto Bullrich agradeciendo, etcétera, 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 a Milei. Yo no sé si esto, yo sé que a Milei se le atribuyen muchas cosas y que es muy díscolo, y etcétera, etcétera, pero sacar a la casta y volver a poner a la ministra de Seguridad no es sacar a la casta, ¿no? José Luis, José María, por empezar con vosotros y después me analizáis, no sé si queréis decir algo de China y por ir a este asunto de Argentina. Hombre, es que necesita un suelo político, ¿no? Entonces, claramente Milei ha ganado unas elecciones aprovechando un poco todo ese voto de rechazo a la situación presente que tenía Argentina. Ya la sociedad estaba hastiada, querían cortar como sea y crear una nueva situación, pero claro, el nuevo presidente tiene una representación muy pequeña en el legislativo y necesita partir de un apoyo. Las relaciones increscendo que va teniendo con los partidos de la oposición le están proporcionando, bueno, ya desde las primeras medidas, que los gobernadores de la oposición claramente ya le diesen su apoyo público, y ya que los grupos parlamentarios del PRO y el resto que están un poco formando la oposición se están convirtiendo casi en grupos ya mileístas un poco en ese ámbito, lo cual le está obligando a él a dar un poco ese tipo de diferentes tonos, ¿no? Por una parte, que mantiene el programa con
el cual ha ganado, pero por otra parte también está un poco materializando ese apoyo social, ese apoyo de la oposición y creando unas interrelaciones porque necesita ese suelo político y pone en parte en duda que ese viento fresco que él mucho había intentado liderar, ¿no?, y proyectar, se acabó la casta, se elimina todo. Bueno, pues al final se está quedando reducido, vamos a eliminar la casta peronista, ¿no? Y en cambio, pues me quedo con los de la oposición que tienen ciertos puntos más o menos comunes un poco en ese ámbito, ¿no? Yo creo que es también por ampliar un poco esa base. Sabe que gran parte de su triunfo proviene de ese voto de la oposición y están interrelacionando y necesita muchos cuadros, muchos técnicos, mucha gente porque su movimiento es un movimiento de aluvión y por lo tanto necesita tirar un poco de esos elementos para poder realizar un gobierno efectivo, ¿no? A ver, de hecho, cómo gobierna. ¿Viñals? No, muy brevemente, no, la política hace extraños compañeros de cama. Y por otro lado, ojo a las elecciones de enero de Taiwán. Ojo a las elecciones de enero de Taiwán porque también eso puede ser un vértice que hay que tener en cuenta por posibles tensiones en ese momento. ¿Pero tú ves invasión o qué? No, veo, eso no lo veo, pero sí que se puede producir algún tipo de tensión adicional a los que ya tenemos por posibles declaraciones que pueda hacer el nuevo presidente de la isla y que a lo mejor China pues quiera hacer algún tipo de movimiento. Yo creo que aquí van a ir cortando el jamón de forma muy fina, como quien dice, pero realmente no van a tocar hueso, entre otras cosas porque, como comentábamos antes, claramente China ahora mismo no se puede permitir el lujo de tener ningún tipo de conflicto que le pueda amenazar a la economía que por primera vez en 30 años, como ya hemos explicado, pues parece que empieza a dar señales de agotamiento o de demandas de renovación. Yo no sé si sobre Argentina queréis comentar algo, Guillermo y Antonio. Bueno, sobre lo de Taiwán, las encuestas o las nubes de puntos de encuestas por ahora dicen que el partido de Tsai probablemente gane las presidenciales, aunque el Kuomintang está avanzando, ¿no? Todavía ya queda un mes nada más. También es cierto que en las elecciones contemporáneas todo se decide en las últimas semanas o el 30 y pico % del sentido del voto, ¿no? Y por tanto ya las encuestas pues no son fiables para predecir lo que va a pasar, sí, para lo que ocurre en ese momento, pero a un mes puede pasar cualquier cosa, aunque todas las encuestas dan por mayor o menor margen la victoria de Tsai a día de hoy. Respecto a lo de la invasión, evidentemente yo creo que sí va a terminar bien sucediendo alguna guerra por Taiwán, no voy a decir el año 2024. Pero cuando uno sigue de cerca los preparativos militares chinos son realmente espectaculares, sobre todo los preparativos anfibios, ¿no?, de capacidad anfibia, es algo realmente sorprendente. Desde la Segunda Guerra Mundial no se veía a un país preparándose, no tanto en su flota militar, sino en la cantidad de naves civiles que están readaptando para hacer un desembarco, ¿no?, y hacen maniobras también muy masivas con esos buques civiles, ¿no? Y por tanto ese y otro tipo de planeamientos y modernizaciones militares, ¿no?, que ahora no hay tiempo de desgranar. Desde luego, si no van a invadir, están haciendo todo lo que está en su mano para, si se toma la decisión, poder invadir con probabilidad de éxito. Después la guerra se ganan o se pierden, ¿no? Y por tanto aquí puede ocurrir como lo de Israel, que dice no, eso no va a pasar, todavía no son capaces. Después el año antes ya se ven que hay planes, ¿no?, hay maniobras, tienen la capacidad y dicen no, pero es que les va a costar mucho. Lo mismo se dijo de Rusia, ¿no? Y yo ya había anticipado mucho tiempo antes de que iban a invadir. Exacto, eso iba a decir que no va a pasar. Creo que tarde o temprano habrá. No va a pasar hasta que pasa. Antonio, me he quedado sin tiempo. Te doy 20 segundos o me matan. Vale. No, simplemente hacer una comparativa entre la futura Argentina de Milei y la futura España de Sánchez. 22 ministerios Sánchez, 8 ministerios Milei. Lógicamente, Milei está en una dinámica totalmente distinta y contraria a la de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es más Estado, más observatorios estatales de lo que sea, más chiringuitos para meter a mis amigos y a mis familiares, y se lo pillas, le dice, por el canal de transparencia.
oye, que tu primo o tu hermano, no como a Óscar Puente, que al parecer que le han pillado educando a media familia en su ministerio. Y él dice, bueno, sí, ¿y qué? ¿No? Y Milei está en toda la lógica contraria de reducir el Estado, reducir... Dice, hay que sacar el socialismo de la cabeza de la gente en Argentina, que ha producido que el 40% de la población de Argentina esté bajo el umbral de la pobreza. Y el 10%, es un dato muy grave. Y el 10% en la indigencia. José Luis Orella, José María Viñals, Antonio Alonso y Guillermo Pulido. Por cierto, Antonio, que no dispara sin bala. Gracias a los cuatro, un placerazo cerrar la semana de esta manera y gracias también a los que estáis al otro lado. Seguimos con la economía en Negocios Televisión. Hasta ahora.